La verdad que tenemos el privilegio que cuando los niños se van a su reunión particular, a sus clases, se queda medio vacía la iglesia. Eso significa que tenemos un futuro pues asegurado en ese aspecto, ¿no? Y eso siempre es positivo, que haya un relevo detrás nuestro, porque algunos de nosotros pues ya llegamos a una cierta edad, aunque somos jóvenes, y a veces hay iglesias que desgraciadamente pues no tienen niños ni jóvenes detrás, ¿no? Y nosotros pues tenemos esa bendición de tener todas las edades representadas y eso es positivo. Bien, vamos a presentar este tiempo en oración ante el Señor. Y Señor, te damos gracias. Te damos gracias por este día, Señor. Gracias por todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora, Señor, por la alabanza, Señor, por los anuncios, por las ofrendas y diezmos, Señor. Y en este momento te pedimos que tú bendigas esta predicación, Señor, que realmente seas tú que hables a través mío, Señor, y que realmente salgamos vivificados, Señor, que salgamos enriquecidos por lo que tú nos quieres comunicar en esta mañana. En nombre de Yeshua HaMashiach, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bien, sabéis que cuando llega esta época del año, los 4 últimos mensajes, por decirlo de alguna manera, porque siempre hay el del día de la fiesta de Navidad, que es un mensaje de niños, y después el último domingo, que suele ser un repaso, pero los 4 últimos mensajes siempre son los de los domingos de Adviento. Y el domingo pasado, del primer mensaje de Adviento, se habló acerca de velar por la venida del Señor. Y velar no significa quedarse quieto sin hacer nada, sino que requiere acción. Significa un esfuerzo e incluso un sobreesfuerzo. Y hoy hablaremos en este segundo domingo de Adviento sobre preparar el camino del Señor. Y para ello vamos a ver 3 puntos, vamos a tocar 3 puntos. El primero de ellos es preparar el camino del Señor, que está en Isaías 40, 1 a 5. El segundo es que la promesa de Dios no se retrasa, segunda de Pedro 3, 8 a 14. Y el tercero es estar revestidos del poder, Marcos 1, versículos 1 a 8. El primer punto nos llama a preparar el camino al Señor. Isaías 40, versículos 1 a 5 nos dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Eterno por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino al Eterno, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria del Eterno, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Eterno ha hablado. En este mensaje, en este pasaje profético de Isaías 40, capítulo 1, versículos 1 a 5, versículo 40, 1 a 5, el cual acabamos de leer, tiene 2 destinatarios. Uno es autóctono, el pueblo de Judá, y el otro es universal, incluyendo a Israel y a los gentiles o no judíos. El primero de los destinatarios es el pueblo de Israel, concretamente el reino de Judá, el cual recibe la promesa de restauración por parte de Dios tras el castigo divino recibido como consecuencia de haber dado la espalda a Dios y caído en la idolatría, tanto por parte de la clase dirigente, incluyendo a los sacerdotes, como por parte del pueblo llano, lo que acabó en la destrucción del primer templo y la ciudad de Jerusalén, así como la deportación a Babilonia por un periodo de 70 años. Y el segundo de los destinatarios es la humanidad en general, incluyendo a judíos como no judíos o gentiles, siendo este el destinatario al cual nos vamos a acercar hoy. Como consecuencia del pecado de nuestros padres originales, así como del nuestro propio y la entrada del pecado en la humanidad, en el género humano, nos hemos visto privados
de esa relación directa con Dios. Como consecuencia de nuestro pecado, el templo y la ciudad de Jerusalén espiritual que éramos nosotros fue arrasada y destruida por el enemigo, condenándonos a una deportación espiritual eterna, a un llanto espiritual eterno. Pero Dios, de la misma forma que habla a su pueblo de restauración física, material y espiritual, en Isaías 40, 1 y 2, también habla en ese mismo pasaje de restauración espiritual para toda la humanidad, dándonos los versículos 3 a 5 la clave para ello. Para ello debemos poner en orden todo lo que esté en desorden, siendo el primero de los pasos el que encontramos en el versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Eterno, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. La mención de voz que clama en el desierto se refiere a la voz de un heraldo público o mensajero o representante, que tal y como ocurría en el mundo antiguo, al acercarse un rey ilustre o un personaje importante, el heraldo, ordenaba que todo y todos estuviesen preparados para la llegada y acogida del monarca o de dicho personaje. Y este versículo 3 hace referencia a todos los profetas que hablaron sobre la venida del Mesías, del Redentor y del Salvador de la humanidad. Pero en particular se refiere a la persona de Juan el Bautista, cuyo ministerio fue el de precursor, heraldo o anunciador de la venida y ministerio de Jesús o Yeshua en la tierra para reconciliarnos con el Padre, instando y realizando un llamado al arrepentimiento del pueblo para poder recibir al Mesías en sus vidas. Aquí hay un heraldo que nos está mandando un mensaje. De hecho, Lucas 1:80 relata que Juan, hasta el inicio de su ministerio de heraldo, estuvo en lugares desiertos, refiriéndose Lucas 3 a 5 a la profecía de Isaías 43 y 5. Y en la segunda parte de Isaías 43 leemos: preparad camino al Eterno, enderezad la calzada en la soledad a nuestro Dios. De hecho, la calzada es una metáfora que nos habla del plan de salvación. La calzada debía y tenía que ser preparada delante de Jesús o Yeshua, el Mesías que vendría, y este es el cometido que llevó a cabo Juan el Bautista en su corto ministerio, y el que nos toca a nosotros en la actualidad, obedeciendo así a la orden que el propio Jesús dio a sus discípulos, que encontramos en Mateo 28, 19 a 20, donde nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En este pasaje contemplamos también la grandeza de Dios. Realmente Él no necesita que nadie le prepare camino ni enderece calzada en la soledad, en el desierto, para preparar su llegada. De hecho, Dios podría y puede imponerse sin más. Pero el Eterno, bendito sea su nombre, no nos ve como súbditos de un rey soberano al que debemos rendir tributo, que lo somos, sino que nos contempla como hijos amados que se han alejado de Él, pero a los cuales sigue amando con amor eterno. Y de la misma forma que el padre de la parábola del hijo eterno o del hijo pródigo, Él nos sigue esperando, oteando y mirando a lo lejos, esperando nuestra llegada para reconciliarnos con Él y que compartamos con los demás lo que Él ha hecho con nosotros. Y para poder reconciliarnos con el Padre, para poder enderezar la calzada en la soledad,
o en el desierto que ha provocado el pecado en nuestras vidas, debemos llevar a cabo, tal como nos dice Isaías 44, lo siguiente: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. El texto deja claro que el ministerio de Jesús no iba a ser únicamente de reconciliación con el Padre a través de su sangre derramada o vertida o entregada por nosotros en la cruz, sino que también iba a ser un ministerio de reconstrucción de nuestras vidas. El texto del profeta Isaías declara que a través del Mesías habría un camino construido en el corazón por el cual Dios viajaría. Pero para ello, para enderezar calzada, se requerían y se requieren 4 pasos involucrados en el proceso de construcción y reconstrucción. Y son que todo valle sea alzado, que se baje todo monte y collado, que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. A través de este lenguaje simbólico, el profeta describe el proceso que emprende Dios cuando viene a nuestras vidas y entra en ellas. Cuando recibimos su perdón, el siguiente paso es que Él comienza a cambiarnos para reconstruir nuestras vidas, como un buen ingeniero de caminos espiritual que adapta y construye la nueva carretera en nosotros, como también encontramos en Lucas 3:5. Y para ello, todo valle debe ser alzado o llenado. De hecho, para preparar y despejar la venida del Mesías, las almas humildes y deprimidas por el sentimiento provocado por el pecado, por ese vacío que el pecado provoca en las vidas de cada ser humano por estar apartados de Dios, esas almas deben ser levantadas y dirigidas a creer en Cristo, a creer en Jesús, para ser llenos de su divino consuelo, sabiendo que en los lugares bajos de la vida, en los tiempos en los que estamos desilusionados, en los tiempos cuando nos sentimos machacados y derrotados, habrá y hay consolación y aliento del Señor, el cual alza y llena nuestra vida y nos hace más que victoriosos en Él. El segundo paso es que bajemos, o que todo monte y collado se bajen. Y de la misma forma que todo valle debe ser alzado y rellenado para que seamos conscientes que en Cristo somos nuevas criaturas victoriosas a través de su sangre, también es necesario que bajemos todo monte y collado. Y esto se refiere a que debemos eliminar todos esos sitios o lugares en los cuales nuestro ego se manifiesta. Nuestro orgullo por lo que hayamos podido alcanzar, por nuestras vanaglorias, por habilidades o dones, nuestras autosuficiencias, nuestras jactancias de rectitud en comparación con los demás, desprecios de los demás, altivez y un largo etcétera. De hecho, todas estas cosas deben ser derribadas de nuestras vidas, ya que no somos nadie ni merecemos nada ante los ojos de Dios. Únicamente y solo somos salvos y aceptados por gracia divina, por lo que toda la gloria, toda la exaltación, toda la alabanza, toda la adoración, etcétera, es debida a Dios y al Mesías, a Yeshua, el cual murió por nosotros, resucitó por nosotros, ascendió a los cielos por nosotros, portando ante el trono de Dios su propia sangre para darnos salvación, el cual está preparando morada para su novia, para la iglesia, los creyentes, y volverá para celebrar sus bodas. De hecho, en Juan 13, 34 a 35, encontramos claramente a lo que se refiere la expresión bajar todo monte y collando, cuando el propio Jesús declara: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Y también tenemos que enderezar lo torcido. De hecho, lo torcido representa nuestra naturaleza pecaminosa o desviada. Y aunque hayamos creído y hemos creído y somos salvos por la sangre de Yeshua, no por eso ha desaparecido de nuestras vidas nuestra condición de pecadores. Por lo que debemos, con la ayuda del Señor, enderezar todo lo que en nuestras vidas no le es agradable, sea lo que sea, llámese como se llame, para ser guiados por caminos rectos y conducidos por sendas de justicia y verdad. Y también debemos trabajar para procurar que lo áspero se allane. De hecho, lo áspero se refiere a desigualdades del terreno que lo hace escabroso y difícil caminar por él. Lo áspero simboliza cualquier cosa en nuestra vida que realmente es un obstáculo para la voluntad de Dios, pudiendo ser cosas que ante nuestros ojos no tienen ninguna importancia, sean las que sean, pero que a la hora de la verdad son obstáculos perjudiciales que impiden nuestro crecimiento espiritual. De hecho, Cantar de los Cantares en su capítulo 2 y versículo 15 se refiere claramente a ello cuando dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. De hecho, esas zorras pequeñas que pueden acampar en nuestras vidas y a las cuales no prestamos demasiada atención, deben ser eliminadas. Normalmente, como creyentes, no vamos a caer en grandes pecados si consideramos que existen pecados más grandes que otros, porque ante los ojos de Dios todos los pecados son iguales, ¿no? Pero sí que podemos, si dejamos que esas zorras pequeñas hagan su trabajo, sí que podemos entrar en una espiral de murmuración, de desprecio de nuestros hermanos y un largo etcétera, de lo cual posiblemente cabe la posibilidad que no nos demos cuenta o que no le demos importancia, pero que claramente son las zorras pequeñas que debemos erradicar y eliminar si queremos crecer espiritualmente. Y si con la ayuda del Señor enderezamos la calzada y logramos que todo valle sea alzado y que todo monte y collado sea bajado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, tendrá como resultado que en nosotros se manifestará la gloria del Señor, la gloria de Dios, por lo que seremos luz a los demás y embajadores y representantes del Dios Altísimo en la tierra. Y a través de nuestro testimonio, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de comportarnos, muchos podrán enderezar las calzadas de su vida espiritual, siendo restaurados de la misma forma que lo fue Jerusalén e Israel, así como nosotros, ya que su tiempo habrá sido cumplido y su pecado habrá sido perdonado. El segundo punto nos dice que la promesa de Dios no se retrasa. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 14, leemos: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él
sin mancha, irreprensibles, en paz. De la misma manera que Jesús, tras cumplir con su ministerio terrenal, muriendo en la cruz, resucitando al tercer día y ascendiendo al cielo para prepararnos lugares o moradas, tal como nos dice Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. También ese Jesús volverá en gloria y en poder, y ya no volverá como el Mesías sufriente de Isaías 53, sino como el Mesías triunfante, tal y como encontramos en numerosos pasajes, y en Juan 14, versículo 3, en su segunda parte, donde nos dice: y os prepararé el lugar, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis. En el primer punto hemos sido instados, siguiendo el ejemplo de Juan el Bautista, a preparar el camino del Señor en su primera venida, de forma literal en el caso de Juan, y en nuestro caso a preparar esa primera venida en la vida y corazones de los que todavía no han tenido ese primer encuentro con el Señor y no lo han dejado entrar en su vida para que fuese su Salvador. Pero en este segundo punto ya no vamos a hablar de esa primera venida, sino que vamos a tocar su segunda venida, su venida en gloria y poder, tal y como nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 9 a 11, donde leemos: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. El pasaje de segunda de Pedro 3, versículos 8 a 14, que hemos leído al principio de este punto, nos habla de los acontecimientos finales, lo que se conoce como escatología. Y como creyentes debemos ser conscientes y tener claro y vivir en la realidad de que el Señor viene pronto. Por lo cual, nuestro deber y cometido hoy más que nunca es el mensaje de Mateo 28, 19 a 20. Lo hemos leído anteriormente, de ir y hacer discípulos. No está de ir y convencer a la gente, eso es un trabajo que hace el Espíritu Santo. Es ir y hacer discípulos. Predicar a la gente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Y gran parte de las personas que nos rodean y que todavía no han tenido un encuentro personal con el Señor, afirman que hay que vivir al día sin mirar al mañana. Afirman que hay que disfrutar de todo sin importar nada, ya que nadie te va a quitar lo bailado, ¿no? Y suelen practicar una filosofía hedonista en la que todo es válido siempre y cuando obtengas una satisfacción personal e inmediata, llegando incluso para lograr sus fines o como estilo de vida, caer en un error que ya el profeta Isaías, 600 años antes de la venida del Mesías, o sea, hace 2600 años, ya estaba denunciando en capítulo 5 de su libro, versículos 20 a 23, y lo voy a leer y vais a ver que, como solía decir Salomón, no hay nada nuevo bajo el cielo. Isaías 5, 20 a 23 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Isaías lo escribió hace 2600 años. Pero es que este versículo, estos versículos, si los hubiese vuelto a escribir hoy, vamos, que son de plena actualidad. Si bien como creyentes pensamos y creemos que el Señor viene pronto, y más en los tiempos en los que estamos viviendo, en los cuales los dolores de parto de Mateo 24:8 se están intensificando
anunciando que el fin de todas las cosas está muy cerca y más cerca de lo que nos pensamos, no es menos cierto que desgraciadamente en algunos casos vivimos como si esto estuviese lejos y no fuese como nosotros, como si estuviese reservado a las generaciones venideras. Tengamos cuidado que no nos ocurra como a 5 de las 10 vírgenes de la parábola, las cuales se dejaron estar y no estaban listas cuando vino el novio a por ellas. Tengamos claro que el propósito principal de nuestras vidas debe ser servir a Dios en todos los ámbitos: familia, amistades, estudio, trabajo, ocio, etc. Para que los demás vean su gloria reflejada en nosotros, ya que tal como dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Más allá de que los tiempos pertenecen solamente al Señor, tal y como nos dice el versículo 8 del mismo capítulo, mas, oh amados, no ignoréis esto, para que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es menos cierto que el Señor no retrasa o no retarda su venida, y no lo hace por misericordia hacia la humanidad, porque no quiere que la gente se pierda. A veces nos pintan un Dios terrible, como un juez que realmente lo que quiere es condenar a la gente y mandarlos al infierno. No, Dios es todo lo contrario. Si no, no hubiese mandado a su Hijo. Dios realmente quiere que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Eso es el deseo de Dios. Otra cosa es lo que nosotros como seres humanos hacemos. Y mucha gente tiene la osadía de culpar a Dios por todo lo que pasa, cuando lo que pasa es responsabilidad nuestra y no de Dios en ese aspecto. De hecho, el apóstol Pedro en su epístola o carta nos recuerda que estamos aquí en este mundo por la gracia de Dios y por su infinita misericordia. De hecho, cuando leo relatos de la Biblia, como la destrucción del mundo bajo Noé, o la destrucción de Sodoma y Gomorra, y veo lo que hay hoy en día, lo que vemos, con que abramos los ojos, con que miremos informativos, con que leamos, o pasemos. Muchas veces me he comentado a mí mismo diciendo, cuánta paciencia tienes Dios con nosotros. Porque ni en los tiempos de Noé, ni en los tiempos de Sodoma y Gomorra hubo tanta aberración, hubo tanto mal comportamiento como hoy en día. Y el Señor no retarda su promesa, porque no quiere que ninguno perezca, mas que todos vuelvan al arrepentimiento. Realmente Dios no quiere que los pecadores perezcan, o que seamos destruidos por nuestros malos actos o nuestra mala forma de actuar, por lo que nos llama al arrepentimiento, nos llama a la recapacitación y corrección de nuestra forma de ser y nuestra forma de vivir, para transformarnos no en zombies, no en robots, no en personas dirigidos por la inteligencia artificial, sino en nuevas personas que busquemos agradar a Dios en todo lo que hagamos. Y cuando digo todo lo que hagamos, no es venir el domingo a la iglesia o entre semana al culto de oración. No. Estoy hablando de nuestra vida como tal, las 24 horas del día y los 365 días del año. Y el año que viene, 366. Eso es lo que quiere Dios, ¿no? Y si bien muchos tratan de predecir cuándo será el fin, realmente en su profundo interior no desean que esto suceda, porque todos quieren vivir de acuerdo a sus ideologías o filosofías de vida sin que nadie los moleste. Cuando oímos políticos o cuando oímos pensadores o filósofos de la actualidad,
Es curioso, porque ya no son gente que creemos o que tenemos una creencia religiosa o una vivencia, más que creencia religiosa, que decimos que el fin está llegando. No, no, no. Mucha gente que no cree en Dios están vaticinando que estamos llegando al final. Estamos ya en los últimos estertores. Pero realmente ellos no quieren pensar en Dios, no quieren pensar en el final. Ellos saben que llega el final, pero prefieren vivir en su forma de estar, sin que nadie los moleste, ¿no? Pero el día del Señor vendrá cuando nadie lo espere, tal como nos dice el versículo 10 en su primera parte. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y aunque solo Dios sabe la hora y el día de la segunda venida de Yeshua o de Jesús en gloria y en poder, no es menos cierto que para nosotros como creyentes el Señor no vendrá como ladrón en la noche, ya que el propio Jesús nos señala esto en Mateo 24, 4 a 13, cuando dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrán pestes, enfermedades, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En estas palabras nuestro Señor Jesucristo nos está exhortando a estar atentos, a estar alertas. Nos insta a que estudiemos la palabra y oremos para estar preparados, ya que el enemigo de nuestras almas usará a personas o usará personas, instituciones, sean cuales sean y del índole que sean, para tratar de hacernos caer en sus engaños y llevarnos a perdición. El llamado que hace el Señor nos apremia a transformar nuestras vidas para estar preparados, haciendo lo que realmente es importante. Y la exhortación es para todos nosotros, llamándonos a estar firmes en la fe, sabiendo que nuestra esperanza está guardada en Cristo y teniendo la certeza en que se cumplirá su promesa de tener un lugar para nosotros donde Él esté. Y el fin de todas las cosas está cerca, por lo que nuestro propósito debe ser servir a nuestro Dios, consagrándole nuestras vidas para presentarnos en ese día sin mancha e irreprensibles, en paz, habiendo cumplido nuestro cometido para dar la gloria a nuestro Dios. Tal y como he dicho anteriormente, y me repito, y es importante que me repita, el Señor no ha venido todavía por amor y misericordia hacia toda la humanidad, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y que lo tengamos claro esto. Nuestro deber como creyentes en Yeshua HaMashiach o en Jesús es comunicar y compartir lo que Él ha hecho en nuestras vidas, sin importarnos lo que la gente diga de nosotros. Y os aseguro que nos pueden poner y nos ponen vuelta y vuelta con todo tipo de afirmaciones. Y ya no es necesario que hable de ellas porque ya las conocéis sobradamente. Pero más allá de eso, debemos compartir las buenas nuevas de salvación. Y el propio Señor, a través del Espíritu Santo o Ruach HaKodesh, se encargará de convencer de pecado. Y a ti que hace tiempo que nos visitas, o que has venido hoy por primera vez, el día de hoy, o que nos sigues por las redes sociales y que todavía no has tenido ese encuentro personal con el Señor Jesús, que todavía no le has entregado tu vida para que Él la llene, no dejes pasar este día, ya que no sabes ni tienes posibilidad de saber de qué estará hecho el mañana, ni tampoco sabes cuándo serás llamado a la presencia del Creador.
que realmente el final no venga para ti como ladrón en la noche. Acércate a Jesús. Él te ama y entregó su vida por ti en la cruz, por ti personalmente, no de una forma general, por ti personalmente, ya que no quiere que te pierdas, sino que tengas vida eterna en Él y con Él. Y el tercer punto nos habla de que seremos revestidos de poder. Marcos 1, versículos 1 a 8 nos dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. En los dos primeros puntos que hemos tocado hoy hemos visto la importancia de preparar el camino del Señor, así como la necesidad de estar listos y preparados, ya que la promesa de Dios no se retrasa. Y en el tercer y último punto vamos a acercarnos a la necesidad de estar llenos del Espíritu Santo, llenos del Ruach HaKodesh. Y no estoy hablando del bautismo en el Espíritu Santo, sino que estoy hablando de su llenura o la llenura del mismo en nuestras vidas, que estemos llenos del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el texto que acabamos de leer vemos que Juan el Bautista estaba cumpliendo totalmente su ministerio de heraldo o anunciador de la manifestación del Mesías o de precursor, como se suele en la Biblia, ¿no? Preparó el camino del Señor, enderezó las sendas para su venida y también predicó la necesidad de arrepentimiento, de teshuvá. De hecho, en idioma hebreo la palabra teshuvá significa literalmente retorno y también posee el sentido de arrepentirse de los propios pecados de una forma profunda y sincera. Y tal como nos dice el texto en los versículos 4 y 5, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan predicó de una forma poderosa la necesidad de reconciliación con el Padre mediante el arrepentimiento de los pecados, bautizando en las aguas del Jordán a los que habían retornado o hecho teshuvá, los que habían confesado sus pecados de una forma sincera. Y Juan era consciente que él únicamente era el precursor o era la avanzadilla del que había de venir, o sea, de Jesús o de Yeshua, y que su predicación, aunque acertada y veraz, todavía estaba incompleta, ya que Yeshua o Jesús debía llevar a cabo su ministerio ocupando nuestro lugar en la cruz, siendo el cordero que sería sacrificado de una vez por todas para traer salvación, tal como los versículos 7 y 8 dice, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y aunque el Espíritu Santo o Ruach HaKodesh todavía no se había derramado como tal de una forma plena, no cabe duda de que Juan, como un Cohen o hijo de sacerdote que era descendiente de Aarón, tenía conocimiento de la profecía de Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32, y sabía que el cumplimiento de la misma pasaba por la venida del Mesías. De hecho, Juan el Bautista no vio con sus propios ojos el primer cumplimiento de la profecía que ocurrió en Shavuot o Pentecostés, unos 3 años y medio más tarde, ya que fue ejecutado por orden de Herodes el tetrarca. Pero Juan era consciente de que Jesús era el Mesías
y que no era un profeta más, y que Jesús iba a ser el cumplimiento de las profecías. De hecho, Joel 2, versículos 28 a 32, y nos dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Eterno. Y todo aquel que invocar el nombre del Eterno será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Eterno, y entre el remanente al cual él habrá llamado. De hecho, esta profecía de Joel se ha cumplido en su primera parte, quedando todavía por cumplirse la segunda, que corresponde a los tiempos finales. Pero lo importante es que para poder cumplir efectivamente con nuestro cometido de enderezar calzadas y preparar el camino al Señor, teniendo en cuenta que el tiempo apremia y que el Eterno no retrasa sus promesas y que Yeshua no tardará mucho en volver, debemos ser revestidos del poder de lo alto. Debemos ser conscientes y hacer nuestro el hecho de que como creyentes somos templos del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros, habiéndonos dado Dios las herramientas suficientes para que podamos servirle plenamente, predicando las buenas nuevas de salvación a la gente que nos rodea y todavía no ha tenido ese encuentro personal con Jesús. De hecho, si no lo hacemos, estamos jugando con la eternidad de esas personas y Dios nos pedirá cuentas, como a la atalaya de Ezequiel 33. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar quietos en nuestro rincón o vamos a ser sal y luz de la tierra, tal y como se nos encomienda? Que realmente este periodo previo a la Navidad nos haga reflexionar sobre lo que representa esta festividad, esta fiesta. Jesús no vino a la tierra para pasar el rato, ni que el cristianismo occidental celebrásemos el 25 de diciembre su natividad y en el oriental, según las iglesias, los días 6 o 7 de enero, ya que ninguna de esas fechas corresponde además. Jesús o Yeshua vino a la tierra encarnándose o haciéndose hombre para darnos la posibilidad de reconciliarnos y reencontrarnos o encontrarnos con el Padre. Que realmente podamos sentarnos y pensar sobre el sentido real de estas fiestas, que no es otro que preparar el camino al Señor, ser conscientes de que la promesa de Dios no se retrasa y ser revestidos del poder del Eterno para llevar a cabo el ministerio y misión que se nos ha encomendado. Que el Señor os bendiga. Nos vamos a poner en pie para despedir esta reunión. Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la palabra que tú nos has comunicado en esta mañana a través mío, Señor, y sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Y, Señor, que en este mensaje de segundo domingo de Adviento, Señor, realmente nos podamos ser conscientes de cuál es nuestra misión, Señor, y realmente lo que significa la Navidad, Señor, lo que significa que tú viniste a este mundo, Señor. Y también te pido por las personas que todavía no han tenido ese encuentro contigo, que realmente puedan abrir sus corazones a ti, que reflexionen sobre la necesidad de que tú entres en sus vidas, Señor. Y, Señor, sin más, entregamos este día a ti, Señor, como todos los días de la próxima semana, Señor, y que realmente tú nos guíes, nos dirijas en cualquiera de nuestras actividades que vayamos a hacer. Gracias por todo. En nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. El Señor os bendiga.